Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis, en Génesis capítulo 22 y versículo 1, donde dice: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Según lo que dice el texto, Abraham no había recibido revelación de parte de Dios por algún tiempo. Quizás más de 10 años habían transcurrido desde que Dios le habló directamente, como señala Génesis capítulo 15, versículo 1 y capítulo 21, versículos 1 al 4. Por otro lado, Isaac había sido también destetado, como señala todo el capítulo 21, y Dios había dicho a Abraham que debía de echar fuera a Agar y a Ismael. Génesis capítulo 21, versículo 10. O sea, que por algunos años el patriarca no había oído nada de parte de Jehová Dios. Pero sin embargo, aquí en Génesis capítulo 22 y los versículos 1 y 2, Dios habló a Abraham y puso delante de él la prueba más severa que el gran patriarca jamás se hubiese imaginado. Note que Dios le dijo: toma a Isaac y ofrécelo en holocausto en el monte Moriah. Obsérvese que Abraham respondió: heme aquí, que es una expresión que se usa para mostrar respeto. Es la que un hijo usaría al llamado de su padre o un vasallo delante de un rey. Dicha partícula enfática es la única que Abraham pronuncia en toda la escena. Y hay 3 maneras de interpretar el mandato de Dios a Abraham, ya que algunos entienden que se refiere a un sacrificio humano semejante a los que se mencionan en el Antiguo Testamento. Sin embargo, otros piensan que Dios nunca pretendió que Abraham ofreciese a Isaac literalmente, sino que solo lo dedicase completamente. Esta postura, si se lleva a su conclusión final, parece comprometer la necesidad de la muerte expiatoria de Cristo, de la que el ofrecimiento de Isaac es un tipo. Además, ¿por qué Abraham juntó todo lo necesario para una ofrenda literal si no era su intención ofrecer a Isaac de esa manera, como señala Génesis capítulo 22, versículo 3, versículo 6 y versículo 9? Es mejor, por tanto, entender que Dios pretendía que Abraham hiciese un verdadero sacrificio humano de Isaac como una prueba de amor del patriarca a Dios, pero no por la razón usada por los paganos en sus prácticas de sacrificio humanos de aquellos tiempos, ya que dichos sacrificios fueron prohibidos posteriormente por la ley de Moisés. Levíticos capítulo 18 y versículo 21 dice: y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Molot, no contamine así el nombre de tu Dios, yo Jehová. La frase probó Dios a Abraham es muy importante, ya que la prueba, por supuesto, no pretendía poner al descubierto la maldad en el hombre de fe, sino extraer lo bueno que Dios había obrado en él. Nótese que esas cualidades en él, producidas por la gracia, debían de ser puestas en práctica. Téngase en cuenta que todas las experiencias de la vida cristiana son también ocasiones en las que Dios obra para producir el fruto de la gracia en nuestras vidas. Filipenses capítulo 2 y versículo 12 y 13 dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios,
es el que en vosotros produce así el creer como el hacer por su buena voluntad. Debe de considerarse que la prueba en sí misma fue la de la confianza en contraste con el sentido común y contra el afecto humano. ¿Amará a Abraham a Dios lo suficiente como para hacer su voluntad? Aun si eso significase separarse de su hijo amado y divinamente prometido. Esas pruebas no son para desanimarnos, sino que son como un voto de confianza de parte de Dios. Y el punto central de esta historia no es el peligro para Isaac, sino para Abraham, en su relación con Dios. Por otro lado, el vocablo hebreo traducido, probó, no significa incitar a hacer lo malo. Con un complemento directo significa probar a otro para ver si ese otro demuestra ser digno. El primer libro de Reyes, capítulo 10 y versículo 1 dice: Oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Continúa ahora con el versículo 2, donde dice: Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriat y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Nótese cada sílaba del mandato, ya que fue una verdad, una prueba de la fe de Abraham y su confianza en Jehová Dios. En primer lugar, ¿cómo es posible que un padre mate a su propio hijo? De todas las posesiones de Abraham, y tenía muchas, ¿por qué tenía que ser su hijo? Encima de eso, Dios añade cuando le dice tu único hijo. El vocablo único adquiere aquí un significado especial porque Ismael poco tiempo atrás había sido enviado al desierto. A eso le siguen las palabras a quien amas. Note cómo Dios le recuerda a Abraham su gran amor por su hijo único, juntamente en el momento cuando está a punto de perderlo. No fue poca cosa lo que Dios le pidió a Abraham, cuando le dice: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Versículo 2. El vocablo hijo se repite a través del relato, como por ejemplo, en el versículo 2, versículo 3, versículo 6, versículo 10, versículo 13, versículo 16. Y no es posible pasar por alto el énfasis dado a la relación padre e hijo en este relato. La prueba a la que Abraham es sometido es enorme en verdad, ya que Abraham debió de pensar en la pérdida de Ismael, pero la pérdida de Isaac sería mucho mayor, ya que Dios le dijo que Isaac era tu hijo, tu único a quien amas. Y cada una de esas expresiones penetraban hondamente en el corazón del gran patriarca. Por otro lado, el comentarista Gordon comenta sobre esto lo siguiente cuando dice: la manera como el mandato es expresado aquí trata de suavizar el golpe para Abraham, aunque maximiza su magnitud para el lector. Es como si dijera: por favor, toma. El uso de la partícula eclíptica K, es decir, por favor, es raro en un mandato divino y hace que sea más bien una petición, otra indicación de que el Señor valora el costo de lo que le está pidiendo. En este pasaje, el vocablo amor se menciona por primera vez en la Escritura. Quizás haya aquí una sugerencia en miniatura de que el amor de un padre piadoso por su hijo es una señal del amor existente entre las personas de la Trinidad y en particular del amor del Padre por el Hijo de Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 24, nos dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que
Donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Resulta interesante que en el Nuevo Testamento la primera vez en que se usa el vocablo amor es una clara expresión del amor del Padre por el Hijo. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo capítulo 3 versículo 17 dice: Y hubo una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si Abraham amó a Isaac, y sin duda lo hizo, cuánto más profunda y plenamente el Padre Celestial amó a su Hijo Jesucristo. En el Evangelio de Juan, el primer uso de la palabra amor se encuentra en el gran versículo que habla del amor de Dios por el mundo. En Juan capítulo 3 versículo 16, donde dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor del Padre por el Hijo se refleja en el amor del Padre por el mundo. Aquel que amó al Hijo también nos amó sin ser dignos de ese amor, ya que aquella prueba tocó el punto más tierno de Abraham, porque tocó a Isaac y por tanto estaba tocando la niña de los ojos del patriarca. El Salmo 17 versículo 8 dice: Guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Nada podía ser una mayor prueba que aquella que implicaba al heredero de las promesas, el hijo de su vejez, la risa de su vida, y a la pregunta que el patriarca tiene que confrontar es la siguiente: ¿amo a Dios más que a este, mi gran amor humano? ¿No sería algo grande tener un amor como este por el Padre? Probablemente se esté refiriendo a Jerusalén. El monte Calvario podía verse desde el monte Moriat, puesto que eran de la misma altura. Y esta es una maravillosa sugerencia que los lectores futuros llevarían la lección a su conclusión final. Aquello era una anticipación de la obra consumada por el Señor Jesucristo, el sacrificio del Hijo de Dios en el monte Calvario. Nótese que el sitio escogido por Dios fue un lugar memorable, ya que fue donde posteriormente Salomón levantaría el templo y donde muchos sacrificios que tipificaban el sacrificio del Cordero de Dios fueron ofrecidos. La Escritura dice que viene el día cuando el Mesías regresará al monte Moriat y él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Zacarías capítulo 6 versículo 13. Ahora bien, note que cuando se le pidió por primera vez que abandonara su país, Abraham, sus parientes y la casa de su padre, tuvo que ir a una tierra que Dios le mostraría. Tienen una fe verdadera que pueden seguir el mandato de Dios, incluso sin saber a dónde van. Y así lo hizo Abraham, y ahora le dice el Señor: Toma a Isaac, ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Continúa ahora con el versículo 3, donde dice: Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbordó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. El conflicto en el corazón de Abraham debió de haber sido sobremanera grande, ya que el patriarca, sin embargo, respondió de manera resuelta y en pronta obediencia al mandato del Dios soberano. Y había muchas maneras en las que Dios podía cumplir las promesas en Isaac a Abraham.
Pero solo había una cosa por la cual el patriarca podía hacer su parte, y esa era la obediencia. Y eso fue lo que hizo, reconociendo que no le correspondía a él razonar el porqué del asunto, sino simplemente hacer la voluntad de Dios. Había un pensamiento primordial en la mente de Abraham, y el escritor de la epístola a los Hebreos lo está expresando así cuando dice: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también volvió a recibir. Hebreos capítulo 11, versículo 19. La convicción que fortaleció y motivó a Abraham fue el hecho de creer que Dios es poderoso. Note que una fe como esa, que simplemente cree en la palabra de Dios con la confianza de que Él hará exactamente lo que ha dicho, es una fe que es victoriosa. Evidentemente Abraham tenía plena confianza en que, si mataba a Isaac, Dios lo resucitaría de los muertos. Este versículo 3 describe la diligencia y también la obediencia de Abraham. Dice que se levantó a la mañana siguiente, muy temprano, y enarboló su asno. Tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac. Preparó también la leña, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Tengas en cuenta que aquí en este versículo 3 hay que prestar mucha atención a cada uno de los pasos dados por Abraham. Sin duda Dios reveló a Abraham el lugar exacto donde debía de sacrificar a Isaac, y Abraham obedeció a Dios al pie de la letra. Aún así, el patriarca tenía la convicción de que Isaac viviría por el hecho de que Dios es fiel a su promesa. Ahora bien, note que se mencionan todos los detalles porque la verdadera obediencia es muy cuidadosa con los detalles, ya que aquellos que quieran servir a Dios correctamente deben también de servirle fielmente en las pequeñas cosas tanto como en las cosas grandes. Debe de haber un ensilado del asno, un llamado de los 2 jóvenes, así como de Isaac, y un corte de leña para el holocausto. Debemos de hacer todo lo que está incluido en los límites del mandato divino y hacerlo todo con escrupulosa exactitud y también cuidado. La obediencia indiferente al mandato de Dios es prácticamente desobediencia, pero la obediencia descuidada es obediencia también muerta en un corazón no receptivo. Por tanto, aprendamos de Abraham a obedecer. Continuar con el versículo 4, donde dice: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Comienza diciendo este versículo: al tercer día. Note que Dios le había ordenado a Abraham que viajara a una montaña lejana para el sacrificio, lo que a primera vista parece extraño, ya que había muchos lugares altos cerca de Beerseba donde vivía. Pero sin embargo, una parte de la razón de Dios bien puede ser el hecho de que se necesitaría un viaje de 3 días para llegar allí, proporcionando así una imagen de la muerte y resurrección de Cristo. También es significativo que en este lugar algún día sería el lugar donde los descendientes de Abraham construirían el templo, un lugar donde se realizaban sacrificios continuamente. Sigue diciendo este versículo: alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Aquí vemos de nuevo esta frase importante que notamos por primera vez, por ejemplo, cuando Lot levantó los ojos y miró las cosas buenas que el mundo tenía para ofrecer. Génesis, capítulo 13, versículo 10 dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán
que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Y en marcado contraste con Lot, Abraham levantó los ojos y miró el horrible sacrificio que estaba delante de él. De la misma manera el Señor mismo, más tarde, pondría su rostro como pedernal cuando fue a Jerusalén para ser ofrecido en sacrificio. El libro de Isaías capítulo 50 y versículo 7 dice: Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergonzaré. Por eso puse mi rostro como pedernal y sé que no seré avergonzado. Y el Evangelio de Lucas, capítulo 9 y versículo 51, dice: Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ahora bien, note que la suya fue una obediencia deliberada. Abraham podía soportar el suspenso, pensando en todo el asunto durante 3 días y poniendo su rostro como un pedernal para obedecer el mandato de su Señor. Continúa ahora con el versículo 5, donde dice: Entonces dijo Abraham a su siervo: Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. El patriarca está reconociendo la grandeza de Dios a decir que iba a adorar. Es asombroso que en ese momento más difícil de la prueba de Abraham, él se ocupa del quehacer más importante para un ser viviente, es decir, adorar al Dios vivo y verdadero. En medio de la pena y también de la lucha más grande de su vida, Abraham estaba revestido del conocimiento de Dios, santo, que ha conocido a través de los años. Sin duda, ese es uno de los secretos del éxito que cualquier creyente tiene en la prueba, pues en el conocimiento de Dios lo que nos sostiene es las dificultades. Y si es así, entonces cuán importante es que obtengamos ese conocimiento a través del estudio de las Sagradas Escrituras. Cuando Abraham dijo: «Y volveré a vosotros», estaba afirmando su fe en el poder de Dios para resucitar a Isaac. Hebreos, capítulo 11 y los versículos 17 al 19 nos dice: Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hay que considerar que en la mente de Abraham, Isaac había estado muerto 3 días, es decir, los 3 días del viaje de Gerar hasta el monte de Moriah. Pero Abraham esperaba que Dios le devolviese a Isaac como resucitado de entre los muertos. Hay aquí una clara referencia al gran antitipo, es decir, al Señor Jesucristo. Ahora bien, note que aquí nuevamente vemos la absoluta fe y también confianza de Abraham que estaba poniendo en Dios, ya que él sabía que Dios ciertamente cumpliría su promesa de hacer de Isaac una gran nación, y por lo tanto estaba completamente también seguro de que regresaría con su hijo. Sin embargo, también estaba anticipando que tendría que dar muerte a su hijo, a través de la fe absoluta en la promesa de Dios. Continuará con el versículo 6, donde dice: Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Dice este versículo 6 que los dos iban juntos.
Note que esto es un recordatorio de la maravillosa armonía que existía entre el Padre y el Hijo, cuando la obra expiatoria de la cruz era realizada por el Hijo. Juan, capítulo 8 y versículo 29 dice: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. El hecho de haber colocado la leña del holocausto trae a la mente algo que el apóstol Juan escribe en su Evangelio, cuando dice: y él, Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Juan, capítulo 19, versículo 17. Pero el fuego y el cuchillo están en las manos del Padre. Abraham e Isaac caminan junto al lugar del sacrificio. Isaac guardó silencio del mismo modo que el Cordero de Dios, como oveja, delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Isaías, capítulo 53, versículo 7. Es importante también observar en este cuadro de sumisión de Isaac a la voluntad de su padre, ya que esa es también una de las características preeminentes del sacrificio del Hijo de Dios. Hebreos, capítulo 5 y versículo 8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El hecho de que los dos siervos que acompañaron a Abraham y a Isaac no pudieron subir con ellos al monte está sugiriendo que en el análisis final solo son el Padre y el Hijo quienes realmente pueden saber la terrible experiencia relacionada con el pago de la penalidad del pecado. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nótese que ese cuchillo estaba cortando su propio corazón todo el tiempo, pero sin embargo lo tomó. Pero por otro lado también, la incredulidad habría dejado al cuchillo en casa, pero note que la fe genuina lo lleva. Y voy concluyendo con esto. Siendo mucho más joven que Abraham, fácilmente podría haber resistido las intenciones de su padre si hubiera elegido hacerlo. Pero sin embargo Isaac preguntó sobre los planes de su padre solo una vez y luego accedió sin más comentarios. Note que esta imagen una vez más se completa en Cristo, quien oró cuando dijo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 42. Amigo y amiga oyente, Jesucristo entregó su vida voluntariamente en la cruz del Calvario y lo hizo obedeciendo en todo momento la voluntad del Padre Eterno. El Evangelio de Juan, capítulo 10, y los versículos 16 al 18 nos dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo de traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amigo y amiga oyente, una de esas ovejas, metafóricamente hablando, somos nosotros, es decir, los no judíos. Y también, cómo no, todos los judíos también. Es decir, que el Evangelio es para toda persona que oye la voz del Señor. Él es el buen pastor. Él es el que dio su vida en la cruz del Calvario a favor del pecador y la pecadora que viene a Él en arrepentimiento. Por tanto, si tú oyes la voz del Señor, si has oído la voz del Señor,
que he hablado a tu corazón, te recuerdo que la puerta del redil, hablando metafóricamente, está abierta, es decir, la puerta del cielo. Él puede perdonar tus pecados, darte salvación y vida eterna, siempre y cuando tú vengas a Él en arrepentimiento y le recibas en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Por tanto, mi amigo, mi amiga oyente, yo te animo ahora a que tú tomes esta decisión, si así lo sientes. Ora conmigo, si nunca antes la has hecho, y repite esta oración que voy a hacer. Señor Jesús, he oído tu palabra. Eres tú el que me ha hablado a mi corazón. Ahora vengo ante ti pidiéndote perdón por todos mis pecados, de los cuales me arrepiento absolutamente de todos. Te pido que me perdones. Te acepto como mi Salvador en mi corazón. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.